Hace 2 meses creé este gremio y hoy os traigo los resultados. Así que si quieres saber más sobre gremio y las distintas especies que se incluyen, quédate en este vídeo. Y este es el resultado, aunque todavía estamos en proceso de desarrollo. Pero antes de continuar, quería explicar qué es un gremio. No sé si quedó claro en mi anterior vídeo, pero básicamente un gremio es una asociación de plantas que en este caso van a beneficiar a este peral y que intentamos recrear un ecosistema, ¿ok? Tenemos plantas que ayudan a atrapar ciertas plagas para que no se extiendan en nuestros árboles. Tenemos aromáticas para consumo propio también para nosotros, y tenemos ciertas también plantas polinizadoras, tenemos plantas que trabajan también un poco lo que es la nutrición del suelo, y la idea es crear un ecosistema cerrado que ayuden a este árbol a tema de plagas, tema de retención de humedad para no tener que regar tanto, y más ahora en nuestras épocas de sequía. Pues básicamente también un poco añadir nutrientes al suelo a través de las distintas plantas que ahora voy a empezar a explicar, que aparecen en este gremio. Así que es un poco crear un ecosistema alrededor de un árbol, en este caso un frutal. No queremos tener árboles donde no haya nada debajo o simplemente haya hierbas. Si podemos crear un ecosistema con distintas plantas e incluso con cultivar también anuales y verduras, pues es maravilloso. Entonces, en lo que me he concentrado yo en este gremio es en intentar incluir las plantas perennes máximas posibles, porque está bien tener anuales, pero lo suyo es que sea una cosa que crezca cada año, que yo no tenga que estar replantando o que se replante automáticamente por semilla. Entonces, primero vamos a empezar con lo que es el protagonista, que es este peral, ¿vale? Estamos hablando de que todos los gremios se construyen por capas. Entonces, en mi caso aquí el peral es el protagonista, ¿vale? Pero podríamos incluir árboles más grandes, ¿no? Podríamos incluir un nogal, un roble, ¿no? Al final intentamos recrear un poco lo que es el bosque, ¿no? Como las capas que hay en un bosque. Obviamente también aquí me faltan arbustos, ¿no? Podríamos incluir arbustos para un poco ir exponiendo capas. Pero bueno, por ahora, por este año, me he concentrado en recrear un poco lo que es la base. Pero estoy muy contento con lo que ha surgido aquí, que cuando no me salían nada de semillas, yo quería continuar este proyecto. Entonces dije, bueno, pues si no me salen semillas, pues tengo que empezar a sacar material de algún sitio. Entonces empecé a trasplantar especies que yo veía por el jardín que o iban a ser cortadas o realmente iban a ser mutiladas por el cortacésped entonces dije, quiero salvar estas especies. Entonces he trasplantado especies que crecen de natural aquí, que mucha gente las considera malas hierbas, pero que realmente tienen un montón de usos, como por ejemplo esta malva. Es preciosa, ocupa un montón de espacio, está cubriendo también su suelo, tiene un montón de flores que ayuda a la polinización, aunque este peral ya ha pasado su etapa de floración, pero bueno, nunca está de más tener flores. Hay abejas en la malva, hay abejas en el tomillo que también está en floración, es espectacular. ¿Qué más cosas he trasplantado? Pues hay aquí una balota nigra que realmente es de la familia de las lamináceas, de la familia de las mentas, y realmente es considerada una mala hierba, pero es que produce unas flores lilas bastante bonitas y también es un excelente cubresuelo. Entonces, ¿por qué no tenerla en este ecosistema? Si ya la naturaleza te lo está dando gratis. Entonces también la he trasplantado aquí. He trasplantado aquí también llantén. Estoy muy contento con este llantén. Este llantén, cuando lo trasplanté, eran 2 hojas que se estaban cayendo y se veía horrible. Yo pensé, no va a sobrevivir. A lo mejor no sirve trasplantar el llantén, es muy sensible, pero aquí está precioso, también está en floración y es que estoy súper contento con el resultado. Planté estas manzanillas salvajes, ¿vale? Que también estaba a punto de ser atropellada por el cortacésped, la salvé, la trasplanté aquí y está espectacular. ¿Qué más he trasplantado? Trasplanté lirios, porque los lirios son excelentes a la hora de
de empujar la hierba y otras malas hierbas fuera de este gremio, porque al crecer con rizoma van a competir con la hierba y con las malas hierbas y van a marcar un poco la línea donde crecen o no estas malas hierbas o esta hierba. Entonces he plantado un par de lirios aquí en los bordes. ¿Qué más? He trasplantado cebollino, que es una hierba que hierba especie, no sé cómo llamarlo ahora mismo, que crece por mi jardín a mansalva, así que la he trasplantado y también se pueden cosechar, se pueden consumir. Tengo por ahí cebolla que planté, porque bueno, está siempre bien tener una capa de allium alrededor. Y bueno, ahora voy a pasar a explicar el porqué de estas especies. Entonces empecemos. Primero tengo, bueno, como cubresuelo tengo el tomillo, tengo balota nigra por ahí, luego tengo también melisa, que no lo mencioné, que no, aparte de que la podemos utilizar para uso propio medicinal, también cubre suelo. Entonces estas plantas van a cubrir nuestro suelo. Tengo la capuchina, que también es un buen cubresuelo, van a cubrir el suelo. Por lo tanto, voy a tener que utilizar menos acolchados, ¿vale? Después tenemos lo que son las plantas que van a abrir canales en nuestra tierra, que van a mejorar la aeración de la tierra, que son, por ejemplo, plantas con semillas profundas, como son en este caso los nabos y los rábanos, que van a abrir. También tenemos la malva, la raíz de la malva es bastante grande y profunda, entonces va a ir hacia abajo y va a abrir más el suelo y va a nutrir lo que es el suelo donde está nuestro árbol plantado. ¿Qué más? No sé si tengo más así de estos descompactadores. Bueno, también los lirios en cierta parte, ¿no? Al crear estos rizomas van a ir moviendo, aunque son más bien en la superficie. Digamos que más bien los nabos, los rábanos y la malva. No sé si tengo por aquí algo más. Es que realmente se ha vuelto tan diverso que necesito mini cartelitos para ver qué es lo que tengo. Creo que por ahí está todo. Luego, obviamente, tanto el tomillo como la malva, aparte de esas funciones, ¿no? Del tomillo cubresuelo y la malva de descompactador, pues es también polinizador, y aparte la malva también es medicinal, o sea que realmente todo aquí tiene sus usos. Hablamos de plantas que son que controlan el tema de las plagas. Pues tenemos todo lo que es en la familia de los alliums, ajo, cebolla, cebollines, van a crear una capa de protección que en teoría, ¿no? El olor puede que haga que las plagas no se acerquen tanto, ¿no? Un poco como que enmascaran el árbol para que no lo encuentren tan rápido. Pero aparte tenemos plantas como la caléndula, que atrapa lo que viene siendo muchas de las plagas, las atrapa, y es una planta muy utilizada en este caso para antiplagas, ¿no? También se suelen plantar entre tomates y pimientos por esa misma razón. Luego tengo el llantén por aquí, que realmente me encanta el llantén, es una planta súper buena, súper medicinal, y para mí, bueno, es decorativo pero también medicinal, ¿no? De poder, aunque realmente en este caso es decorativo porque me gusta tanto como está que no quiero ni tocarlo. Luego tenemos plantas polinizadoras. He plantado un montón de centauras, que realmente es anual, pero bueno, de las propias semillas se pueden propagar. He plantado facelia, que es buenísimo para las abejas, es una planta espectacular. Cosmos. He plantado margaritas, que estas margaritas son perennes, o sea que volverían el año que viene. Y bueno, he trasplantado la manzanilla, que aunque esta manzanilla no se puede utilizar para uso medicinal, realmente aporta, ¿no? A la polinización y al ecosistema aquí de todas las especies que hay. Y bueno, poco más. Estas son las cosas que hay plantadas aquí, plantadas y trasplantadas. No parecerá tanto, pero para mí es impresionante que haya esta diversidad, cuando realmente aquí antes lo que había era simplemente acolchado. Entonces ahora hay distintas plantas, cada una cumple su función, y como veis, muchas están todavía en crecimiento, así que esto durante el verano va a ser una explosión de crecimiento, así que ya haré más vídeos sobre el tema. Pero por ahora muy contento, y es que no paro de ver abejas. Hay abejas en el tomillo, hay abejas en la malva.
No lo mencioné, también tengo girasoles ahí que, bueno, también los mismos son anuales, pero aportan el girasol limpia un montón la tierra y aporta un montón de nutrientes. Se me olvidaba comentar que falta una planta muy específica para este tipo de gremios, que es una planta que aporte hojas muy grandes que se pueden utilizar como acolchado para llevar materia orgánica al suelo. En este caso, lo ideal, lo que se usa siempre es la consuelda, pero no me ha crecido por semilla, entonces voy a intentar plantar la consuelda en otoño para que pase un poco la estratificación en frío en invierno y a lo mejor con suerte el año que viene pueda tener algunas plantas de consuelda, pero no me ha crecido. Hay veces que hay aquí acederas y rumes, que también es muy buena, pero por ejemplo, todas estas plantas cuando llegue el invierno se va, cuando se mueran, todo esto va aquí, nada se va a poner en el compost, todo va a contribuir al suelo, a crear materia orgánica para este árbol. Y bueno, también lo mismo, el girasol, toda la materia orgánica del girasol se va a aportar aquí y va a contribuir a la fertilidad del árbol. Entonces, lo que tenemos es un ciclo cerrado en el que hay polinizadores, hay plantas que descomparten el suelo, hay plantas como el trébol aquí que aportan nitrógeno al suelo. Entonces, el árbol todo en contacto no solo tiene nitrógeno para crecer, sino que aparte se aporta materia orgánica, por lo tanto se aportan ciertos minerales para el árbol que los va a aprovechar y aparte se retiene la humedad, que es una cosa súper importante en estos tiempos que vivimos donde hay muchísima sequía. Por eso digo que la alfalfa es genial y si movemos aquí el suelo, la verdad que abajo está húmedo y se puede plantar directamente haciendo un surco con la mano porque está súper blanda la tierra, pero estaría bien si tuviéramos también una capa de acolchado con madera, porque la madera retiene más el agua. Pero por ahora, esto es lo que tengo y esto es todo lo que estoy experimentando. Entonces, para terminar el vídeo, mi recomendación es que no solo planteéis cosas de semillas que queráis tener, pero también mirar por especies locales, especies nativas y trasplantar, porque estos lirios estaban en una zona del jardín donde no estaban bien. Pues los trasplanto aquí, son excelentes. Las flores son bonitas, ayudan a proteger, cubren el suelo, espectacular. La malva, lo mismo, crece en todos lados, produce unas hojas bonitas, es medicinal. ¿Por qué no trasplantarla aquí? La trasplanto, cubre el suelo. Balota nigra, más de lo mismo, una especie que crece en todos lados, pero que nadie la quiere, pero que aparte que también es medicinal, cubre el suelo. Entonces, la pongo aquí. Entonces al final es eso, se trata de ir observando y rescatando, porque en mi caso las he rescatado, porque estas plantas hubieran sido eliminadas por el cortacésped. Entonces las he salvado y les he dado una nueva vida y las he incorporado aquí. Bueno, y tengo muchos otros gremios que he preparado. Aquí tengo un manzano, por allí tengo un melocotonero que también tienen especies muy interesantes, pero por ahora este es mi gremio favorito en este espiral. Así que nada, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si queréis más saber sobre los gremios, pues dejadme un comentario y yo encantado de hacer más vídeos sobre el gremio porque hay muchísimo material, hay muchísimo que hablar y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo.